Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este primer espacio abierto del aprendizaje con una servidora, su asesora virtual maestra Naivet Reyes García. En esta primer semana del módulo 1, las TICs en la sociedad, de este recursamiento número 158. Muy buenas noches, bienvenidos este miércoles 4 de junio de 2025. Iniciamos en unos minutos, apenas van a ser las 20 horas, 8 de la noche horario de la Ciudad de México, que será el inicio. Vamos a esperar unos minutos, son apenas las 19 horas con 56 minutos, esperando que los compañeros del grupo se incorporen. Bienvenidos y esperemos, por favor, unos minutos más. Muy buenas noches a todos. Son las 20 horas, 8 de la noche, horario de la Ciudad de México. Vamos a dar 5 minutos para esperar que pues algún compañero o compañera se conecte, por favor, y pues nuevamente bienvenidos. Recuerden que estos espacios abiertos de aprendizaje se quedan en la pizarra de sesiones. Esas sesiones están grabándose y que es muy importante que ustedes ingresen a estos espacios abiertos de aprendizaje
porque el hecho que ustedes ingresen y participen de forma activa en estos espacios de miércoles y viernes de cada semana de nuestro módulo, de nuestra recuperación, 158 es muy importante porque les suma puntos extras y eso es muy importante porque les ayuda a mejorar su calificación, créanme, al final, y eso se ve reflejado en su portafolio de evidencias. Entonces, sí los invito, por favor, a ingresar. Les mando mensajes. Aparte, pues recuerden que en la sesión, en pizarra de sesiones se encuentran las ligas para los espacios que se publican 24 horas antes del inicio de los mismos y después de la realización se quedan las grabaciones. Pero para que se les contabilicen esas participaciones activas, es ingresando pues en forma sincrónica a las 20 horas en esta semana. Y bueno, ya son las 8:01, vamos a esperar 4 minutitos más para dar inicio y arrancar con todo este primer espacio abierto de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Anaibet Reyes García. Pues muy buenas noches. Ahora sí, vamos a dar inicio a este primer espacio abierto de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual maestra Naive Reyes García. Muy buenas noches a todos. Y bueno, vamos a dar inicio a este primer espacio abierto de aprendizaje de este miércoles 4 de junio de 2025 de esta recuperación 158. Vamos a iniciar con los propósitos del espacio abierto de aprendizaje.
El propósito de este primer espacio abierto de aprendizaje es explicar las actividades a entregar en esta semana número 1 del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como pues dar las características y elementos de cada una de las actividades a entregar en esta primera semana, así como por supuesto resolver cualquier duda y o comentario por parte de ustedes, mis queridos estudiantes de Prepa en línea CEP. Es importante mencionar pues nuestro propósito formativo del módulo 1, las TICs en la sociedad, el cual es usar las tecnologías de la información y la comunicación TIC como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana, que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Recuerden que las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual maestra Naive Reyes García, es el correo electrónico institucional, el cual es asesora virtual av.anaivet.reyes @prepenlinea-mediocep.edu.mx. El foro aprendiendo. Muy importante decir que cada semana tenemos un foro aprendiendo, el cual es un espacio de análisis, reflexión, comentarios, opiniones y también, por supuesto, para resolver dudas y comentarios, pero que la participación en los foros aprendiendo de cada semana no tienen un valor dentro de la ponderación o calificación de la materia, ¿de acuerdo? Es importante mencionar, reitero, sus participaciones o aportaciones en el foro aprendiendo de cada semana no tiene un valor dentro de la evaluación o de la ponderación directamente del módulo 1, las TICs en la sociedad en esta recuperación 158. Muy importante mencionarlo para que no quede ninguna duda, ¿de acuerdo? Es más bien un espacio de comunicación, de compartir opiniones, pero no tiene un valor, reitero, dentro de la calificación del módulo. En el caso también de el que sin lugar a dudas es el medio más rápido, eficaz, eficiente y personalizado para que una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, le responda cualquier duda o comentario. Y de hecho yo tengo 24 horas para responder estas dudas a través de la mensajería dentro de la plataforma, en la cual se encuentra en la parte superior derecha el icono del globo de comunicación, de mensajería, que está entre el icono de la campana, que es de notificaciones, y su nombre completo. Ahí está la mensajería, que es este globito de comunicación, de cómic, de palabras. Ahí ese es mensajería. Y bueno, cualquier duda, comentario académico, pues ahí estoy para apoyarles. Una servidora, su asesora virtual maestra Naive Reyes García. Y en este espacio, pues cualquier duda, reitero, tengo 24 horas para contestar estos mensajes de mensajería dentro de la plataforma y 72 horas para evaluar sus actividades. Una vez que suben su actividad integradora, una servidora tiene 72 horas para calificarlas, ¿de acuerdo? Es muy importante mencionar también que en el caso de una servidora o asesora virtual, maestra Naive Reyes García, les comento, yo no puedo abrir actividades formativas después de tiempo, ni cuestionarios de habilidades, ni encuestas de opinión. Directamente en el caso de una servidora, las actividades que yo puedo y debo calificar son las actividades integradoras, donde ustedes dentro de la semana tienen 2 intentos para realizarlas. El primer intento pues se califica. En caso de que haya alguna cuestión o modificación, pueden hacer un segundo intento siempre y cuando esté abierta la semana de entrega de esa actividad integradora y bueno, pues se puede corregir, subir nuevamente, pero la semana de la actividad integradora pues debe estar abierta. Si alguna situación pasa y no pueden entregar la actividad integradora, en el caso en la semana 1, 2 y 3 hay que entregar 2 actividades integradoras y solo se pueden dar extensión o prórroga de entrega después del cierre de esa actividad integradora. Solo tienen 48 horas después de la semana del cierre de la actividad integradora que desean solicitar.
pues para solicitarla tienen que entregar un justificante médico laboral. Son las únicas formas en que ustedes, una servidora, les pueda llegar a abrir esas actividades integradoras, a través de un comprobante que justifique por correo la falta de entrega de esas actividades integradoras. En el caso de la actividad integradora 4, les comento pues que es un foro de discusión, y aún con justificante médico o laboral no puedo yo abrir foros después del cierre de las semanas. Por ello es importante mencionarlo. En el caso de esta semana 1, vamos a ver los contenidos de la unidad 1 llamada las TICs en la sociedad. Esta semana número 1, recuerden, cada semana de esta recuperación inician los lunes y cierran los domingos a las 23:55 horas, 11:55 de la noche, horario de la Ciudad de México. En el caso de esta primer semana de este módulo 1, las TICs en la sociedad, de esta recuperación 158, iniciamos el lunes 2 de junio de 2025 y esta semana número 1 cierra este domingo 8 de junio de 2025 a las 23:55 horas, 11:55 de la noche, horario de la Ciudad de México. Y bueno, es muy importante que ustedes conozcan que cuando ustedes hacen cualquier tipo de comunicación virtual, se debe utilizar las reglas de comunicación virtual aplicables al Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, Prepa en Línea SEP, en las cuales son las siguientes. Primero, saludar y presentarnos ante cualquier miembro de la comunidad educativa a la que nos dirigimos. Segundo, evitar comentarios o palabras altisonantes que sean ofensivas. Tercero, respetar la opinión de todas las personas que conforman la comunidad educativa de Prepa en Línea SEP. Cuarto, establecer comunicación que se encuentre relacionada con asuntos académicos y alineada con los objetivos del servicio educativo. Quinto, permítanme un segundo, ahí está. Referir el nombre de la persona a la que nos dirigimos, ya sea un compañero, una servidora, su asesora virtual. Siempre, por favor, saluden en cualquier correo, mensaje, participación en foro, lo que sea. Por favor, siempre saluden a la persona por su nombre propio. Sexto, ser claros y corteses. Séptimo, cuidar la redacción, sintaxis, ortografía y signos de puntuación en la comunicación escrita. Para ello se les recomienda que pues hagan uso siempre de documentos, procesador de texto previamente, para cuando ustedes hagan sus participaciones o aportaciones en foros, pues previamente hayan hecho una revisión de su ortografía, de su redacción, y luego hagan las publicaciones en cada uno de los espacios o foros, ya sea de cada semana o en algún pues directamente actividad integradora, o en el caso de la semana 4 tendremos un foro de integración. Y pues por favor siempre previamente redáctenlo y publiquenlo posteriormente en los espacios. Entonces siempre es importante que cualquier mensaje escrito pues cuidemos estas reglas. Octavo, respeten la privacidad y la información de la comunidad educativa. Noveno, evitar solo con mayúsculas. Les comento, en la comunicación virtual, cuando ustedes escriben un texto solo con mayúsculas, significa que están molestos con la persona, que están gritándole. Entonces siempre es importante mencionar este mito de que, bueno, escribo con letras mayúsculas y ya no coloco acentos. Es falso. Aún las letras mayúsculas, las computadoras ya se acentúan sin problema mayúsculas y minúsculas. Entonces, si ustedes escriben en mayúsculas, no lo hagan, por favor, pues esto se considera en comunicación virtual, que están molestos, que están gritándole, y bueno, si lo colocan en rojo, bueno, ya le dijeron hasta groserías. Entonces, por favor, son elementos que tenemos que cuidar y evitar para evitar malas interpretaciones. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente. Evitar incluir imágenes en sus participaciones, pues ocupan un gran volumen de espacio.
Decimoprimera, no utilizar abreviaturas ni modismos, ya que pueden desarrollar malos hábitos de escritura. Decimosegunda, ser breves y concisos, ya que no es recomendable escribir párrafos muy extensos. Se recomienda que en sus aportaciones o publicaciones, por ejemplo, en foros de integración, en el foro de la actividad integradora 4, no sean participaciones de más de 5 líneas, aparte del saludo y siempre y despedida. No presenten información ajena como propia. Decimocuarta, citar partes puntuales del mensaje que responden para no generar largas cadenas de texto. Decimoquinta, indicar con exactitud de dónde obtuvieron los comentarios, datos o cualquier otra información con la que complementes tu aportación y que no te pertenezcan como autor. Por ejemplo, si alguien por alguna situación quiere citar alguna frase de célebre de algún autor o alguna autora, comenten, según la autora, por ejemplo, Laura Fisher, mercadotecnia es tal cosa, o según el doctor Eduardo Molina, las TICs ayudan al desarrollo, no sé, X situación, estoy diciendo solo ejemplos, pues ustedes mencionen de quién dijo esa frase, de dónde la obtuvieron, si es un dato, pues existen tantas cantidad de personas inscritas a esta red social, por decirles un ejemplo, dependiendo del tema, pues ustedes pueden utilizar datos o comentarios o alguna información para apoyarlos y complementarlos y argumentar sus participaciones. Claro que lo pueden hacer, pero solo coloquen sus citas y sus referencias. Recuerden, existe el manual de citación y referencias de Prepa Línea C basado en APA, que se encuentra ahí en los materiales dentro de la plataforma y que les pido que ustedes lo descarguen, lo lean y con base en él pues desarrollen las citas y las referencias directamente en sus trabajos, en sus actividades integradoras. Y bueno, vamos a iniciar con los contenidos de los temas de la unidad 1, las TICs en la sociedad. Les comento que las tecnologías de la información y la comunicación surgieron a partir del desarrollo de los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? Esta necesidad del ser humano de comunicar, mandar en mensajes, información, datos, un conjunto de datos es información y esta información obviamente tenía que generar una retroalimentación. Por ello surgieron elementos o tecnologías, herramientas desarrollados por el hombre para la mejora del mismo, como son el desarrollo de tecnologías de medios masivos de comunicación, las telecomunicaciones, el desarrollo de varios elementos de medios masivos de comunicación que en su momento, lo vamos a ver a continuación, pues han permitido que el ser humano se comunique y esa comunicación implica compartir información de forma más rápida y veraz. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver brevemente una línea del tiempo. Recuerden que desde la prehistoria el ser humano en su forma de pues tratar de transmitir y compartir a través de dibujos de pinturas rupestres, me colocaban justamente en las cavernas en diferentes partes del mundo, se encontraron dibujos donde se compartían, ellos buscaban el transmitir cómo ellos cazaban, cómo era su fauna, obviamente de forma muy rústica, y muchos años después ya las primeras civilizaciones en el año 5000 antes de Cristo, que es el antecedente con los mesopotámicos, con los sumerios en particular, quienes desarrollan los primeros elementos de escrituras cuñeiformes en la historia de la humanidad, pues empezaron a desarrollar esta escritura como una forma de tablillas, desarrollando una forma de comunicación no solo de forma oral, sino que llevaban registros de cantidades, de cuánto era el alimento que tenían para de ahí distribuir y compartirlo y saber pues a cuántas personas le iban a dar de comer, en fin.
que esos elementos pues son los antecedentes de los primeros registros que se tienen en la humanidad, en estas tablillas cuneiforme de la época de los sumerios. Más adelante también una forma eran pues los medios de comunicación, pues los antecedentes de la mensajería. En este caso, en el 2400 a.C., los egipcios pues tienen evidencia los papiros que se enviaban de un lugar a otro como evidencia de sistemas postales que datan también en otras culturas como Persia, como Roma, como la misma cultura china, India en 1874 a.C. Muchísimos años después, ya en nuestra era, en 1843, existe el desarrollo del pantelégrafo o fax, como lo conocemos muchísimos años después, desarrollado por el inventor y relojero escocés llamado Alexander Bain, quien patenta el 27 de mayo de 1843 justamente el pantelégrafo o un servicio comercial llamado fax, que en sí, aunque se desarrolla en los 1800, pues tiene su boom y su desarrollo porque permitía no solo la emisión de mensajes, sino de imágenes, y es el fax. Para 1865 surge el telegrama, el telégrafo, desarrollado por pues directamente el ingeniero William Lee Stiles empieza a desarrollarse envíos y transmisión, inventado por Alexander Graham Bell, 1876 en Estados Unidos. ¿Cuál era el desarrollo del telégrafo? Pues que se enviaban a través de un sistema de cables por las ondas directamente a través de una código Morse, y cada letra era conforme se colocaban y directamente se cobraba. Si tú me dabas estoy muy bien, saludos, te cobraban por cada letra que se enviaba en ese telegrama. Y bueno, para 1876 Alexander Graham Bell, y visionario, desarrolla y patenta en Estados Unidos directamente el teléfono. En su momento se considera que Antonio Meucci lo bautizó como teletrófono, pero como visionario, pero Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono, el cual pues permite, muy importante mencionar el teléfono porque este medio de comunicación permitió al final del día que las primeras ondas y desarrollo del internet pues fuera a través de la línea telefónica. En 1900, finales del siglo XIX, principios del XX, surge también, recordemos, el medio masivo de comunicación, el cine, la radio en 1901, desarrollado por el inventor italiano Guillermo Marconi, quien se le atribuye la patente y la primera transmisión de radio en el mundo. Para 1926 se desarrolla y se inventa por el escocés John Logie Baird directamente la televisión. En los años 30, 40, el mexicano Guillermo González Camarena desarrolla e inventa la televisión a color, que después le vende dicha pues patente al gobierno de los Estados Unidos. Para los años 30, finales 1939, surgen los primeros ordenadores o computadoras en el mundo, en Estados Unidos y demás, desarrolladas en universidades como el Mark I y Mark II en Harvard, entre otros, como una forma de una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil para posteriormente que se envíen unidades de salida y generar toma de decisiones y demás datos. Para los años 60 se desarrollan y 80 los conocemos como el W, desarrollado por el científico británico Timothy Berners-Lee, Sir Berners-Lee, quien ideó el sistema de dominios, el famoso W, el World Wide Web, el hipertexto, y utilizando el protocolo HTTP genera la forma en como a la fecha
pues nosotros nos comunicamos en Internet. Para 1971 surge el email, el correo electrónico, tienes un correo, un email desarrollado por el programador informático estadounidense Raymond Samuel Wright Tomlinson. Para finales del siglo XX, en los años 90, se desarrollan las primeras redes sociales virtuales. En su momento fue MySpace, Messenger en su momento también. Ya después vende Microsoft y los compra Facebook, pero se desarrolla en los 90 Messenger, MySpace, Hi-Fi. En 1994 Facebook en Estados Unidos, Mark Zuckerberg desarrolla la red social Facebook, en ese momento únicamente desarrollada para que los universitarios de Harvard y diferentes universidades de Estados Unidos pues vieran gustos, opiniones y comentarios, y pues ahora Facebook es un mundo, un universo metaverso, le dicen ellos. Para 1998 Google fue fundada en septiembre de 1998 por Larry Page y Sergey Brin. Es una empresa muy prestigiosa que se puede conectar a cualquier parte del mundo, y nos puede compartir opinión. Y pues aparte encontrar lo que usted y deseen. En 2005 surge YouTube, este sitio web dedicado a compartir, subir, programar videos, televisión y películas. Desarrollado por Chad Hurley, Steven Chen y Jaded Karin en febrero de 2005. Para 2006 surge la red social, el servicio de microblogging Twitter, ahora X. En su momento Twitter fue desarrollado por sus fundadores Jock Dorsey, Noah Glass, Ivan Williams, Biz Stone. En los años 2021-2022 se compra oficialmente por parte de Elon Musk y le cambia el nombre de Twitter a lo que conocemos como X. En 2009 surge la red social virtual llamada WhatsApp, desarrollada como aplicación de mensajería para teléfonos, creada por el ucraniano Jan Koum y el norteamericano Brian Acton, y después vendido por una cantidad muy grande a Mark Zuckerberg. Y bueno, a grosso modo, pues esa es la evolución que han tenido los medios masivos de comunicación. Elementos muy importantes, porque gracias al desarrollo de estos medios se desarrollan las telecomunicaciones, el mismo Internet, los ordenadores, obviamente generan la posibilidad del Internet, lo cual ayuda, y es muy importante mencionarlo. En este módulo vamos a escuchar esta cuestión de los medios tradicionales, cómo son los medios impresos, por supuesto, Gutenberg al desarrollar la imprenta permite que las personas se publiquen muchísimos libros y que estas personas pues se accedan, y eso implica que los estados, nación generen un sistema educativo para que sus poblaciones pues les permitan acceder a la lectura, y eso implica pues a la educación. Y obviamente ante esa necesidad y ante esta producción masiva de libros también existen otros medios como los años 1700, finales del siglo XVIII, principios del XIX, pues directamente el desarrollo y apogeo, sobre todo en el siglo XX, del periódico, las revistas y por supuesto los libros. Los libros sí no van a desaparecer, simplemente se transforman. ¿Esto qué significa? Pues existen los medios impresos, los tradicionales, los analógicos, los que tienen un soporte físico. Existe un público que le gusta comprar un libro, que le gusta hojearlo, que le guste leerlo en lo que se toma un café y mover y las hojas. Es válido. Pero también ahora tenemos, gracias al desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación, recursos digitales que nos permiten en los drives, en las nubes de las diferentes empresas, en las páginas o sitios web de las mismas, pues acceder, y ahora tenemos pues versión de periódico impresa, pero también la posibilidad de revisar el periódico en línea, en algunos casos de forma gratuita, en otros con algún costo extra.
Y esto nos habla, pues justamente, que gracias a la aparición de estos recursos digitales, la mayoría de los medios impresos incluyen y utilizan estas tecnologías en sus procesos de difusión, generando ventajas de transformación para mantener a sus lectores y aumentar a las nuevas generaciones con la aparición y transformación. Muchos periódicos emblemáticos de nuestro país, como el Universal, como Excelsior, como La Jornada, como Washington Post, Proceso, revistas como Proceso, Mercado Libre, Letras, Mercados.0, existen muchísimas en México, tienen ahora la versión impresa y la versión digital, pero no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, lo cual nos permite, gracias a estas tecnologías de la información y la comunicación, acercarnos directamente a la información de forma instantánea y enterarnos de lo que sucede del otro lado del mundo en cuestión de segundos o minutos. Y gracias también al desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación, surgen por parte de la iniciativa sobre todo de universidades privadas y públicas, organismos nacionales e internacionales, las famosas bibliotecas virtuales o lo que algunos especialistas denominan las bibliotecas sin muros. Estos recursos que no pertenecen a medios impresos y que ofrecen una gran riqueza de información veraz, completa y actualizada es gracias a través de estas bibliotecas virtuales. Muchas instituciones, especialmente las educativas, proporcionan este servicio a sus estudiantes, docentes y administrativos. Algunas también lo hacen al público en general. Por ejemplo, la Biblioteca Vasconcelos, la red de revistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recuerden, una biblioteca digital no solo es un almacén de recursos de información electrónica, sino que nos ofrece servicios a los lectores como si estuviéramos en una biblioteca física, como búsquedas de información, orientación en temas específicos, sugerencias bibliográficas, consulta de diccionarios y anuarios, entre otros, todo en línea o automáticamente. Y es muy importante mencionar porque en el caso de la red de revistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, existen la posibilidad de que accedamos a sus bases de datos de sus libros electrónicos, como de sus tesis, de recursos de revistas digitales, entre otros. También existen muchos, como son otras bibliotecas que podemos visitar y que es muy importante que ustedes las utilicen, se empapen, las utilicen, se empapen, implica usarlas, entender las formas de buscar información. Hay algunas bibliotecas que nos permiten descargar los libros gratis o fragmentos de sus publicaciones o verlas en línea y en algunos casos imprimir algunas hojas o simplemente visualizarlos en línea sin necesidad de trasladarnos, sino que acceder a esos recursos, como las bibliotecas del CIMBESTAP del Instituto Politécnico Nacional, la Biblioteca Digital de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, entre otras, ¿no? Biblioteca de Letras Mexicanas, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Veracruzana, Biblioteca Digital Mundial. También tenemos la posibilidad, asimismo, de acceder a una de las hemerotecas más importantes en cuestiones de acervos a nivel América Latina, como es la Hemeroteca Nacional Digital de México. Y bueno, es muy importante que ustedes, reitero, se empapen y eso implica que se utilicen, que visiten, que hagan búsquedas y entre, no solo en las bibliotecas, sino en páginas como la de la Real Academia de la Lengua Española RAE, en donde nos permite acceder en línea a todo el diccionario de la lengua española, de la Real Academia de la Lengua Española, el cual nos brinda una ayuda para resolver dudas sobre el significado, usos y sinónimos del español, y también incluye para México el acceso a significados de algunos términos prehispánicos como noticias mundiales, entre otros recursos. Muy importante que nos familiaricemos, que les digo, se familiaricen, utilicen, se sumerjan, den un chapuzón a esta información
y eso incluye pues utilizar los recursos, ingresar a estas bibliotecas y en algunos casos pues si así les interesa descargar las aplicaciones para consultarlo en sus dispositivos móviles. Muy importante reiterar que Internet pues es una red informática que permite la interconexión descentralizada de computadoras a nivel mundial para transmitir información, lo cual quiere decir pues que las computadoras alrededor del mundo se comunican entre sí sin importar el lugar en que se encuentran físicamente y sin que sea necesaria una computadora principal. Entre los servicios que Internet proporciona encontramos los siguientes: acceso remoto entre computadoras Telnet, correo electrónico, servicios SMTP, transferencia de archivos o servicios FTP o el P2P, el famoso World Wide Web, les comentaba yo hace unos minutos, desarrollado por este inglés británico Sir Timothy Berners-Lee, conocido mundialmente como la WW, que funciona bajo el protocolo HTTP. Y es que gracias a la conexión de Internet, esta red de redes, como se le dice por algunos autores, o la red es un gran almacén de información, una memoria que se activa para buscar información y compartirla, intercambiarla y para conocer, entretener o vincular personas sin importar si el lugar físico, en el lugar físico en que éstas se encuentran, estén cercas o lejos. Gracias a Internet, pues se desarrollan para buscar información dentro de la misma los navegadores de Internet. ¿Qué es un navegador de Internet? Pues un programa informático software que nos permite acceder a la información que se ha guardado en la web por otros usuarios, los cuales estos buscadores nos ayudan a filtrar y eliminar los elementos nocivos. Sin embargo, es muy importante mencionarlo que bien los navegadores nos ayudan a buscar la información, aún es el ser humano el que tiene que analizar esos resultados y seleccionar la información que considere pertinente de acuerdo a las necesidades de sus objetivos de investigación. ¿Qué podemos encontrar en estos navegadores? Pues archivos en formatos de archivos de texto, de video, de audio y o imagen. Gracias a estos buscadores, que son programas informáticos, nos ayudan a buscar algunos de los buscadores, son Google, Bing, Yahoo, entre otros, Safari, los cuales podemos clasificar en generales y académicos. Los generales, como son Google, como son Yahoo, como son Bing, entre otros, están pensados en buscar información de la web que todo mundo coloca y busca y brindando acceso a contenido muchas veces los más visitados. Pero es importante mencionarlo. Recuerden que en el ámbito académico nosotros cuando hagamos una búsqueda en internet no es necesariamente la página más visitada, la de mayor confianza y argumentos. Por ello y por lo mismo no siempre es la más confiable. Su criterio cuando nosotros hagamos una búsqueda de páginas internet en Internet no es el número de usuarios que la han consultado, sino más bien las fuentes que están utilizando referencias para argumentar su contenido. En el caso de los buscadores académicos son más especializados, ya que nos dan búsquedas más serias, sobre todo de instituciones u organizaciones nacionales e internacionales, ya sea en el ámbito educativo, académico, investigaciones o publicaciones de revistas, cuáles son los resultados y cuáles son estos buscadores especializados. Pues los más utilizados, el más conocido es Google Académico. Dentro del mismo Google nosotros podemos ponerle Google Académico y este nos permite que se genere un buscador especializado y al nosotros ponerle el tema, por ejemplo, las TICs en el mundo o las TICs, inmediatamente nos va a dar N cantidad de resultados de investigaciones, libros, publicaciones en diferentes idiomas. Si nosotros le ponemos únicamente en español, pues nos van a aparecer, pero también podemos hacer las búsquedas en diferentes idiomas, en inglés, en francés, en donde de pues publicaciones
de áreas especializadas, del uso de las TICs, libros, revistas, etc. Otro de estos buscadores académicos es Redalic, que es la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Redalic es un proyecto creado por la Universidad Autónoma del Estado de México, cuyo objetivo es ser una plataforma líder en servicios de información científica con acceso abierto a nivel internacional, orientado a cubrir las necesidades de información especializada. Muy importante mencionar y estar conscientes que el correo electrónico o email pues es un espacio virtual para el intercambio que se ha vuelto un espacio directamente de comunicación de forma de intercambio formal porque se sabe quién es el destinatario, y en el ámbito laboral el correo electrónico pues es usado frecuentemente en las organizaciones para transmitir los mensajes dentro de las corporaciones sin importar el tamaño de la empresa o institución. Hoy este medio, el correo electrónico, es de una comunicación escrita y se ha convertido en una necesidad para cualquier estudiante, especialmente si eres del programa virtual de Prepa en Línea CEP. Por ello la importancia de que ustedes utilicen su correo de Prepa en Línea CEP, porque pues es la forma de comunicación institucional y formal. Existe también el chat, que es un espacio virtual creado para un grupo de personas que se encuentran para conversar y funcionan sin coordinar o moderador y en general sin agenda o en tiempo asincrónico. Los chats son espacios útiles para informar y entablar una conversación, conocer e identificar malentendidos en la asignación de tareas y precisar los detalles de una instrucción. Según el doctor Rafael Serrano, nos explica en su tesis que los chats pueden servir para observar inquietudes individuales e identificar la magnitud de los desacuerdos o de los rechazos, ya que enmascarados las personas en un nickname o apodo pueden dialogar manifestando con relativa sinceridad su malestar o sus inconformidades, lo que hace del chat un espacio para identificar intereses de una manera más libre e informal. Esto nos lo dice Serrano 2013. Y es que estas tecnologías de la información y la comunicación han cambiado y han evolucionado en los 200 años, lo que con invenciones y desarrollo, lo que nunca en la sociedad y en la humanidad. Por ello, las tecnologías de la información y la comunicación o TICs se han convertido en dispositivos tecnológicos que modifican radicalmente nuestra forma de aprender, conocer, hacer y también convivir. Y bueno, ¿cuáles son las actividades y características de cada actividad a entregar en esta semana 1 de esta recuperación, de este recursamiento número 158? Pues muy sencillo, recuerden que hay que realizar las siguientes, que ya veremos en unos minutos o unos segundos cada característica de cada una. Recuerden, en esta semana número 1 hay que entregar la actividad integradora 1, buscar información. Esta actividad integradora 1, buscar información, es la única actividad en todo el módulo 1, las TICs en la sociedad, donde la plataforma nos da una plantilla, es decir, un archivo ya con portada, ya con todo lo que se necesita, que ustedes tienen que ir llenando, investigando, resolviendo y demás. En esta actividad 1, integradora 1, buscar información, es la única en donde ustedes al ingresar a las instrucciones van a leer con atención las instrucciones y al dar clic en donde dice fuentes de información van a descargar este documento, archivo procesador de texto Word, y con base en esa plantilla que viene con portada, con lo que ustedes tienen, las instrucciones de qué tienen que investigar en un medio impreso, que son las TICs y demás, van a irlo resolviendo, lo van a ir llenando. Una vez que lo realicen y hagan su investigación y que al final coloquen pues algún tipo de búsqueda o sitio de información confiable de búsqueda, una vez que ustedes descarguen, realicen ese elemento, lo que se les solicita, lo van a nombrar y subir a la plataforma. Recuerden, todas las actividades integradoras las deben de subir siempre con sus dos apellidos, paterno, materno,
guión bajo su primer nombre. Recuerden, al inicio de cada pues palabra, en este caso de cada apellido y cada nombre, debe de ir en letra mayúscula, guión bajo, en este caso M01, S1, A y 1, que es módulo 1, semana 1, actividad integradora 1. Recuerden, en el caso de en este caso la actividad integradora 1, debe de ser un documento, archivo, procesador de texto en formato .doc o .docs, que no sea mayor a 20 megabytes, ¿de acuerdo? En el caso de la actividad integradora 2, uso e impacto de las TICs en la sociedad, ustedes tienen que subir dos archivos, un documento, archivo procesador de texto y un archivo hoja de cálculo, en donde en ambos deben de colocar los mismos elementos. Obviamente el formato en Excel y el formato en documentos va a variar, pero lo mismo que colocan en el documento de Word es lo mismo que deben de desarrollar, pero en el documento de hoja de cálculo de Excel. El objetivo es obviamente que ustedes aprendan a desarrollar una tabla en Word y aprendan a desarrollar una tabla en una hoja de cálculo como es Excel. Para ello van a desarrollar, reitero, una tabla en una hoja de cálculo y otra en un documento procesador de texto con la siguiente información. En una columna, años; en una segunda columna, hogares en México que cuentan con computadora; en una tercera columna, en esa tabla, hogares en México que cuentan con conexión a internet; y en una cuarta columna van a hacer pues una resta entre hogares en México que cuentan con computadora menos hogares en México que cuentan con conexión a internet. Una vez que en ambas tablas desarrollaron y agregaron estos elementos como años y las fechas, pueden utilizar la misma información del ejemplo. La idea es que ustedes aprendan a utilizar, si ya lo saben usar, pues a practicar el cómo hacer una tabla en documentos y cómo hacer en documentos archivo procesador de texto y cómo hacer una tabla en hoja de cálculo. En ambas tablas también en ambos documentos, aparte de la tabla, tienen para ello que buscar información sobre la importancia del Internet en la sociedad actual. Consulten mínimo dos fuentes distintas a las que les colocan en la plataforma y recuerden verificar la confiabilidad de la información. Y a partir de esta información consultada en ambos documentos, en el documento de Word y en el de Excel, generen una misma conclusión en ambos, de al menos 12 renglones, con las implicaciones de tener acceso a Internet y cuál es la situación en México. Coloquen las fuentes de información que consultaron. Recuerden, en ambos documentos van a colocar siempre lo mismo. Obviamente, el formato pues va a cambiar de una hoja de cálculo al documento de Word, pero la idea es que ustedes hagan lo mismo en ambos documentos. En ambos documentos, de acuerdo con su experiencia, respondan las siguientes preguntas. A. ¿Qué ventajas se encuentran en la utilización de la hoja de cálculo en la elaboración de tablas? B. ¿Para qué tipos de tareas utilizarías la hoja de cálculo? Y C. ¿Para qué tipos de tareas utilizarías el procesador de texto? Una vez que ya han finalizado ambos documentos, ambos los tienen que nombrar y subir los dos en la actividad integradora número 2, uso e impacto de las TICs en la sociedad. ¿Cómo van a nombrar el archivo documento procesador de texto Word? Pues igual, sus dos apellidos, paterno-materno, guión bajo su primer nombre, guión bajo M01S1AI2, guión bajo Word. Y en el caso del archivo de hoja de cálculo Excel, van a nombrarlo igual, a dos apellidos, paterno-materno, guión bajo su primer nombre, guión bajo M01S1AI2, guión bajo Excel. Recuerden cargar sus dos archivos en la plataforma en la actividad integradora 2. Recuerden que deben de estar guardados, en el caso del archivo documento procesador de texto, en formato .doc o .docs, y en el caso del archivo de hoja de cálculo, .xl o .xlsx, para que una servidora, su asesora virtual maestra Naive Reyes García, pueda revisarlo sin problema.
En el caso de las actividades formativas, recuerden, tienen 3 intentos permitidos y de esos 3 intentos permitidos se queda la calificación más alta. Muy importante decirles que para que se genere un intento, ustedes le deben de dar clic en el botón enviar todo y terminar para que ese intento genere una calificación y se guarde en su portafolio de evidencias. Si ustedes están haciendo la actividad formativa y de pronto se salen, nada más se va a guardar pues las respuestas de las preguntas que ustedes hayan generado y posteriormente se pueden incorporar en ese intento en el que se quedaron. Eso sí, recuerden, la semana cierra el domingo a las 23:55 horas. Entonces, ustedes deben de generar estos intentos y deben de darle clic en el botón enviar todo y terminar antes del cierre de la semana. De lo contrario, no van a poder generar el intento y por ende ese intento no va a guardarse una calificación. En el caso de la actividad formativa, una búsqueda de información confiable, en ella identificarán elementos básicos para la búsqueda de información confiable, en donde tienen igual, reitero, 3 intentos permitidos y de esos 3 intentos permitidos se queda la calificación más alta. En el caso de la actividad formativa número 2, procesador de texto, en ella identificarán configuraciones básicas del procesador de texto Word, donde de esos 3 intentos igual se queda la calificación más alta. Muy importante mencionar que esta primera semana es la única semana en donde ustedes en plataforma está directamente el definir el horario de los espacios abiertos de aprendizaje. Una servidora eligió esta primera semana los horarios a las 20 horas miércoles y viernes. Recuerden los días de los espacios abiertos de aprendizaje con su asesora virtual, maestra Naibet Reyes García, una servidora, pues son miércoles y viernes a las 20 horas. Ustedes pueden esta semana número 1 votar ahí en la plataforma al lado de novedades. Dice definamos el horario para nuestras sesiones. En esta semana únicamente ustedes pueden votar para ahí definir el horario, ya sea del espacio abierto de aprendizaje de los miércoles y de los viernes. También, como pueden observar, en el caso de al lado de novedades está la sección pizarra de sesiones, donde les comento, pues es ahí, y les decía al inicio de este espacio abierto de aprendizaje, ahí en pizarra de sesiones, ahí pueden encontrar las ligas que salen se publican 24 horas antes de la realización de cada espacio para que se conecten de forma sincrónica. Y también ahí en la sección pizarra de sesiones dentro de la plataforma, ahí al lado de novedades, ahí se quedan las grabaciones. Una servidora sube las grabaciones de cada espacio abierto de aprendizaje de cada semana en esta recuperación, ¿de acuerdo? En para que estén conscientes de estas semanas. En el caso del ejercicio práctico uso del teclado, es un ejercicio práctica y no es necesario que suba ningún documento o evidencia a la plataforma. En el caso de la actividad socioemocional, es un documento, archivo, PDF interactivo que ustedes descargan y que deben de resolver con base a la grabación de la sesión con su tutor o tutora y con base en ello responder la actividad de cuestionario socioemocional. Este cuestionario socioemocional que se realiza uno en esta primera semana y se realizará otro en la tercera semana del módulo 1, las TICs en la sociedad, en esta recuperación 158, tiene cada cuestionario socioemocional un valor del 5% dentro de la calificación del módulo. Por ello, importante que realicen este cuestionario socioemocional de esta primera semana, donde reitero, para ello deben de descargar el PDF, contestarlo y revisar la grabación con su tutor o tutora y con base en ello, pues responder el cuestionario socioemocional que les permitirá reforzar sus conocimientos acerca de la lección de habilidades socioemocionales de esta primera semana. Recuerden, al igual que en los cuestionarios en las actividades formativas, en este cuestionario socioemocional, mientras no hagan clic en el botón enviar todo y terminar, la plataforma registrará que aún están realizando la actividad.
Si llegan a interrumpirla, podrán volver a ingresarla. Una vez que ustedes le den clic en el botón enviar todo y terminar, se genera un intento y tienen 3 intentos permitidos. Recuerden, la encuesta de satisfacción es esta encuesta de cuestionario de permanencia estudiantil. Resuélvanla, por favor. Se encuentra ahí en la plataforma como encuesta de satisfacción. Muy importante que la realicen, porque de lo contrario, si no realizan esta encuesta de satisfacción, no van a poder visualizar las semanas siguientes de este módulo. Por favor, háganlo. Si tienen cualquier duda o comentario, recuerden que estoy a sus órdenes en el foro Aprendiendo de la semana 1, en la mensajería dentro de la plataforma, en la parte superior derecha, en el globo de mensajes de mensajería. Y pues no me resta más que agradecerles y reiterarles la bienvenida a este espacio, a este módulo 1, las TICs en la sociedad. Pues no me resta más que desearles que tengan una excelente noche y muy buenas noches. Estoy al pendiente y recuerden que los mando por plataforma en mensajería, pues también las invitaciones a los espacios abiertos y también en el correo los martes o miércoles, como forma no de presionarlos, sino de pues invitarlos, exhortarlos a que aprovechen esta oportunidad de recuperarse y de aprobar este módulo 1, las TICs en la sociedad. Mi nombre es su asesora virtual, maestra Naive Reyes García. Les deseo que tengan excelente noche, excelente semana a todos. Hasta luego, descansen. Bye.